Bien, hermanos, vamos a pasar al estudio de la palabra del Señor en esta tarde calurosa que Dios nos ha regalado. Ya pronto viene el invierno, que Dios nos guarde esos hogares que la pasan mal cuando llueve. Vamos a ir al capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Hemos estado estudiando los últimos sábados del capítulo 1 al capítulo 7, hoy estamos en el 8 y vamos a ir como manera introductoria al versículo 31, pero antes de pasar a la lectura quisiera compartir lo siguiente. Si nosotros en la vida, sea lo que sea que nos dedicamos, desde el momento que nacemos, no traemos esas capacidades, ese desarrollo ya injertado, ya instalado, esa aplicación puesta para los cipotes más jóvenes en nuestro cuerpo, en nuestra mente, como para desarrollar lo que sea a lo cual usted hoy en día se dedica, sino que hubo un momento en la vida donde usted tuvo que capacitarse, tuvo que ir a la escuela, tuvo que ir a someterse al proceso académico para aprender actividades básicas como aprender a leer. No venía dentro de nuestro chip, por decirlo así. Jesús Brizuela ya sabe leer, no fue así, tuvimos que ir a una escuela. Asimismo, cada una de las actividades y destrezas que desarrollamos en la vida no vienen inmediatamente. Tuvimos que empezar desde cero, tuvimos que tomar un punto de arranque donde nos sometimos a alguna especie de capacitación guiada por algún maestro, por algún docente, que nos instruyó, que nos enseñó y que nos forjó, del cual nos llevaron a ciertas pruebas y generamos algunas competencias. Muchos, todos creo yo, la gran mayoría, no le atinamos a la primera. Nos equivocamos, cometimos errores, pero seguimos perseverando y trabajando a lo que sea que usted se dedique. Pienso en algunos ejemplos puntuales. Por ejemplo, mi esposa, ella es licenciada en lenguas modernas. Ella, aparte del español, domina 2 idiomas más. Esa destreza no venía con ella cuando nació, sino que fue algo que tuvo que someterse a las pruebas, estudiar, equivocarse, al punto que lo dominó y lo aprendió. Pienso en mi amigo y hermano Roberto. Roberto es albañil. Yo recuerdo a Roberto hace 15 años, 15, 16 años que nos conocimos. La destreza que Roberto tenía en ese entonces a la que tiene hoy no es la misma, ¿cierto o no, Roberto? Hoy domina más los procesos constructivos. Y así cada uno de nosotros. Tuvimos que tener un maestro, tuvimos que ser sometidos a una prueba, probablemente nos equivocamos en la prueba, si no nos equivocamos y la pasamos, enhorabuena, pero tuvimos que volverlo a intentar, tuvimos que volver al cuaderno, por decirlo así, repasar y volver a someternos a eso. Los que dominan un vehículo, levanten la mano quienes saben manejar, sin pena. Poquitos, no hombre, sean sinceros, hermano. Motos, metamos a las motos ahí, Edwin. Edwin, ¿sentiste que alguna vez te ibas a caer en la moto cuando empezaste? Vamos a algo más práctico. ¿Cuántos saben andar en bicicleta? ¿Quiénes han tomado una bicicleta? Ahí somos más. Hermanos, tuvimos que caernos, tuvimos que equivocarnos, tuvimos que perder el equilibrio. No se forja un maestro de la noche a la mañana. Necesita estar en constante preparación, sometiéndose
a lo que su mentor, a lo que su maestro y a las indicaciones que su superior le está compartiendo. No va a hallar usted un futuro ingeniero, doctor, que va a llegar como estudiante a la primer clase a decirle al maestro qué es lo que tiene que exponer o decir. No lo va a hallar. Todos y cada uno de nosotros tuvimos que equivocarnos. Y en el camino del Señor, y puntualmente en el camino de ser un discípulo del Señor, hermanos, vamos a iniciar desde cero. Y vamos a tener que someternos a las enseñanzas, a las lecciones y a la palabra de nuestro maestro. Y ojo, aquí viene lo importante y lo interesante de esta lección. Hermanos, no significa con eso que no nos vamos a equivocar, que no vamos a tropezar, que no vamos a cometer errores. Todo lo contrario, nos vamos a descubrir a nosotros mismos cuán equivocados hemos estado. La diferencia entre una evaluación particular y las evaluaciones que el Señor nos hace en el caminar de un discípulo, ¿saben en qué está? En que el Señor, cuando nos equivocamos, no nos descalifica, no nos rechaza y no nos dice, vayan para allá, usted no sirve para esto. Todo lo contrario. El Señor, cuando usted cae, es el primero y quizás el único en muchos casos que está dispuesto a levantarlo, que está en toda la plenitud de venir, levantarle, corregirle. Intentémoslo una vez más, aprendámoslo una vez más. Y en las lecciones espirituales que el Señor nos da, ay hermanos, ¿cuántos no nos hemos caído? ¿Cuántos tenemos años conociendo los proverbios, conociendo la palabra de Dios? El Señor insiste enseñándonos algo. Luchamos por hacer las cosas bien cuando de repente nos encontramos en que nuestra propia concupiscencia, nuestro error o en algunos casos nuestra misma necedad nos ha vuelto a traicionar y hemos vuelto a caer. El Señor está ahí para levantarnos, recogernos y volvernos a encarrilar. Esa es la belleza de nuestro Padre Celestial. Y hoy quiero que me acompañen a la enseñanza de verdaderos discípulos. En Juan capítulo 8, versículos 31. Lo tenemos y si no, no sé si lo tenemos aquí, Kevin. Juan capítulo 8, versículo 31. Lo tenemos todos, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús, ¿a quiénes? A los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis, ¿qué hermanos? Verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Inclinamos el rostro y oramos. Amado Padre, gracias por el privilegio que nos das de poder estar hoy en tu casa. Gracias por cada uno de mis hermanos que dispusieron de su tiempo para venir acá y compartir con cada uno de nosotros, Señor, y poder estar acá aprendiendo de la palabra del Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo hable al corazón de cada uno de nosotros. Quédese con cada uno de nosotros, no se aparte y ponga en nosotros un corazón dócil, Señor, dispuesto a aprender. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dice el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermanos, cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón y venimos al caminar del Señor, cierto, ¿no, hermanos? Que es como que te quitaron una venda de los ojos, como que teníamos una forma de ver la vida y el Señor como que nos cambia el chip
hace una transformación en nuestra cabeza y quizás lo que antes de venir a Cristo era importante para usted o para mí, esas prioridades cambian cuando venimos al Señor. Y Él transforma nuestra manera de pensar. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, hermanos, primero tuvimos que tener un acercamiento hacia la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos convence de pecado y transforma nuestra manera de ser. Hermanos, para cada uno de ustedes que ha decidido ser un discípulo de Jesús, hay una diferencia. De hecho, en la palabra de Dios aparece más el término discípulos, el término siervo, que el mismo término cristianos. Si usted y yo hemos decidido ser discípulos, siervos de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tenemos que estar conscientes que necesitamos conocer lo que a quien hemos llamado nuestro maestro quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Y vuelvo a la ilustración de la introducción, hermanos. Para transformarse en un docente, en un maestro, por decirle así, en el tema académico, ahí Josué, Carlita, hermana Rachel, ayúdenme, ustedes tuvieron que estar aprendiendo de otro maestro para ahora ustedes convertirse en maestros. Nosotros como discípulos del Señor necesitamos estar expuestos a las enseñanzas, a la palabra y a la lección que nuestro Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros en nuestro diario vivir. ¿Dónde usted y yo encontramos esas lecciones que necesitamos conocer? Hermano, en la palabra del Señor. Jesús lo dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero un discípulo no solo necesita recibir la palabra, sino llevarla a la ejecución, al hecho, llevarla a la realidad. No porque pisé un salón de clases significa que aprendí lo que el maestro estuvo enseñando. Tengo que llevar esa enseñanza que recibí en el salón a la práctica, en el día a día. Y como hijos de Dios, nuestra práctica, ¿saben dónde inicia, hermanos? ¿Alguien sabe dónde inicia nuestra práctica como discípulos de Cristo? Perdón, fuerte para ti. En la casa, en el primer sitio donde nos encontramos día a día. Usted despierta, está en su camita, se levanta. ¿Y quién es la primera persona que le da los buenos días o que no le da los buenos días a la primera persona que ve? Hermanos, lo que el Señor nos enseña en su palabra, tenemos que es como la lección para ser un discípulo de Él, tenemos que irlo a vivir desde el primer momento en que nos despertamos y con las personas con las que nos encontramos. Primero, los primeros que nos conocen son nuestra familia, hermanos. Nuestros padres, nuestras esposas, con quien usted conviva a diario. Son las primeras personas que saben cuál es su comportamiento, saben cuál es su carácter. Y no curiosamente, no raro, van a ser las primeras personas que van a notar un cambio en usted cuando empiece a aplicar las enseñanzas que el Señor le enseña a su vida. Cuando Él le dice: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El Señor tiene muchas palabras para usted y para mí. Nos han enseñado qué hacer con los enemigos, cómo comportarnos con el que quiere hacernos agravio. Nos enseña a orar, nos enseña a ayunar, nos enseña verdades espirituales, nos enseña cómo comportarnos con las personas que son contrarias a la palabra del Señor. Nos enseña a no ser ansiosos, nos enseña de la ansiedad, nos enseña acerca de la pereza. Y cuando usted toma la lección que la palabra de Dios le da a su vida y la pone en práctica, las personas que le rodean inmediatamente van a advertir su transformación, hermanos, su manera de hablar. Y aclaro, no es una transformación instantánea. No es un café listo que le echó agua y
ya se lo sirve. Es más parecido quizás como el vino, por usar una ilustración, que toma tiempo, que es de procesos. Así nosotros como discípulos de Cristo necesitamos permanecer en la palabra de Dios, desarrollarla y ser perseverantes, constantes en su presencia. No hay otra forma de la cual usted y yo vamos a desarrollar músculos espirituales, como decía Pastor Jaime Meléndez. No hay otra forma. Necesitamos tener permanencia en el Señor. No es que un día quiero ser cristiano y el otro día quiero ser otra cosa, sino que es algo de perseverancia. No es curioso encontrar que muchos de los atletas más experimentados a lo mejor no tenían destrezas físicas, pero sí tenían perseverancia. Estaban en el gimnasio, hacían la dieta, guardaban el reposo, el sueño que debían de tomarse, porque es importante para el desarrollo físico de un atleta. Asimismo nosotros, en las universidades, en las escuelas, no es raro encontrar que los compañeros de estudio que son más inteligentes y que cachan las cosas más rápido, son los más haraganes y quizás son los que no quieren estudiar. Y a veces los que venimos de atrás, que nos cuesta el doble o el triple aprender los temas, a pura perseverancia, ahí van avanzando, ahí van progresando. Hermanos, eso es disciplina. Discípulos, ser discípulos de nuestro Señor implica permanecer en la palabra de Él y ser constantes, hermanos. Vuelvo a esta ilustración que usaba Pastor Jaime. La carrera del cristiano no es una carrera de velocidad, decía él, sino es una carrera de tiempo. Porque usted y yo, a diferencia de los oficios que ejercemos, de los estudios que quizás hemos cursado, la carrera del cristiano no tiene un tope en sí. La carrera del cristiano, de los discípulos de Cristo, se acaba cuando su corazón deje de latir, hermano. Cuando dé su último respiro, ahí se acabó. No es que el año 2025 voy a ser cristiano, el próximo 2026, como va a ser el mundial, me voy a ausentar unos 6 meses. No, hermanos, es permanencia. Es permanencia. No se trata de que usted de aquí a diciembre, bueno, si Dios así lo lleva, usted en su caminar, gloria a Dios, de aquí a diciembre usted sepa todas las lecciones que aquí aparecen. Empiece con lo simple, hermano, con lo fácil. Empiece con una lección. Vaya a su intimidad, vaya al Señor y dígale: Señor, enséñame una lección. Enséñame algo, Padre eterno. Y empiece con eso. Y permanezca en Él. Porque la permanencia viene de la exposición a la palabra del Señor. Si usted no se expone a la palabra del Señor, hermano, el enemigo tiene una cantidad de distractores, una cantidad de disipadores del espíritu, que si usted no está bien aferrado a la palabra de Dios, hermano, fácilmente se va a desviar. Y más si usted está en el carril de enfriamiento, hermanos. Porque cuando todos estamos en el primer amor, hermanos, nos despertamos con un fuego, con un deseo de aprender la palabra de Dios, de permanecer en Él, de leer su palabra, de orarle, de exponernos a la palabra. Andamos oyendo alabanzas. Pero como la carrera del cristiano es de permanencia, hermanos, cuando venga el desánimo, cuando venga la dificultad, usted tiene que exponerse a la palabra de Dios. Porque si usted se aleja de la palabra de Dios, el problema que puede ocurrir es que usted se conforme al nivel del grado al que Dios lo ha llevado. Si usted, un ejemplo, si usted empieza a caminar en el Señor, las personas alrededor suyo van a notar esa diferencia. Hey, fulano de tal ya no se comporta igual. ¿Ya viste que ya dejó las malas palabras? Mira, ya no hace bromas con doble sentido.
ya no habla leperadas, ya no habla morbosidades, está madurando. Y Dios empieza a transformar su vida y la mía. Y nos empieza a promover el Señor. Pero en esa promoción que el Señor nos da, en esa subida de nivel, tenga cuidado. Porque esa no es la meta. La meta es que cuando esté mi último respiro, yo esté permaneciendo en Cristo. Y esa es la meta. Porque me voy con Él. Pero si usted se estanca, si usted, como hablábamos un par de sermones atrás, del agua estancada y que Jesús es la fuente de agua viva, que fluye. Hermanos, una fuente de agua viva no se detiene. Trayéndola a la permanencia en la palabra de Dios. Hermanos, si usted deja de exponerse a la palabra, su misma bendición, su misma promoción le puede alejar del Señor. Y es un tema peligroso. Porque Dios no va a promover a un hijo suyo para que le traicione. Dios no va a promover a sus discípulos para que se aparten de Él. Si usted decidió hacer de Cristo su maestro y usted convertirse en discípulo de Él, hermano, con paciencia permanezca en Él. Persevere en Él. Aprenda de Él. Si usted me dice, hermano, ¿y cómo empiezo? Lea un libro de la Biblia en lo que resta del año. Hermano, apenas vamos a llegar al 6º mes. Todavía técnicamente faltan 7, porque no se ha acabado mayo. Pídale a Dios que antes de que se acabe el 2025 usted haya estudiado un libro de la Biblia, que se haya expuesto a su palabra. Le aseguro, hermano, que no ha terminado el año cuando ya va en el 2.º libro, porque la palabra de Dios le va a dar una sed a usted. Y más si le pide al Señor que le permita experimentar lo que usted está estudiando. Vuelvo al ejemplo de la ilustración con la que iniciamos. Cuando usted empieza algún oficio, no lo van a poner a hacer pruebas del 5.º año. No le van a poner a hacer la tarea más difícil. Va a empezar de a poquito. Una ilustración simple, al menos en mi área que es la construcción, y lo veo mucho. No es raro ver, y Roberto me va a entender bastante esto, que hay auxiliares. El auxiliar es el que hace de todo menos el trabajo técnico. Acercan arena, acercan grava, mezclan, cargan bultos, mueven ripio, excavan. Pero no es común, no es típico, pero de vez en cuando aparece un auxiliar con ganas de aprender. Y se pone a ver lo que el albañil hace. Se pone a ver cómo saca la escuadra, cómo corre el nivel. De tanta exposición, hermano, ese hombre va a aprender a hacer eso. Y con el tiempo va a subir de grado. Así mismo usted y yo. Si nosotros suspendemos la exposición a la palabra de Dios, no vamos a seguir creciendo, hermanos. Necesitamos permanecer, porque lo que se viene del 32 en adelante es fuerte. Acompáñeme. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, dice. ¿Y la verdad qué, hermanos? Os hará libres. 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos los judíos, y jamás hemos sido esclavos de nadie, dice. ¿Cómo dices tú, seréis libres? 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, el que es, hermanos, es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Paréntesis, hermanos, cuando el Señor nos llama a ser libres, se refiere a que somos libres del pecado. Porque cuando Él viene y da su sangre por usted y por mí en la cruz del Calvario, hermano, su sangre compra la esclavitud que tenemos de pecado.
y cuando usted se expone a la palabra, y por eso es que es importante permanecer en ella, se da cuenta cuántos pensamientos, cuántos hábitos, cuántas mañas, cuántas, perdónenme la expresión, bayuncadas que habíamos puesto como norma en nuestra vida, son todo lo contrario. La verdad te hace libre, te das cuenta cuán mal has estado. Y es como hacerte un rayos X y ver cómo te encuentras. En nuestra vida nos encontramos quizás defraudados, quizás algunos por buscar aceptación de alguien, empiezan a participar de las actividades de otras personas. Y al venir a la palabra del Señor, hermano, te quitas la venda y tomas la convicción de seguir a Cristo, de tomar la palabra, y todas esas prácticas que no te traían nada bueno empiezan a apartarse de ti. Hermanos, cuando venimos al Señor hay una transformación. Estos hombres pensaban en otro sentido y no como Cristo se los estaba diciendo. Yo vengo a hacerlos libres del pecado, a que no sean esclavos de sus concupiscencias, a que no sean esclavos de su pensamiento. Porque lo que hay en nuestra cabeza es lo que gobierna en nuestro corazón, hermanos. Nuestras palabras, y la palabra dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted se alimenta de palabra de Dios, si usted se expone a la palabra, hermano, va a ser libre de pensamientos esclavizantes. Pensamientos esclavizantes, como dejarse llevar de la lujuria, dejarse llevar de la ira, dejarse llevar de la ambición, del deseo desmedido por dinero, por poder, etcétera. El Señor nos libra de todo eso. Y voy a tocar un tema bastante sensible. Algunos de ustedes vieron la noticia de hace 2 días, lo que un muchacho de 35 años le hizo a su pareja de 32 años, aquí por Río Blanco. El muchacho le cercenó sus brazos, hermano, prácticamente sus manos. ¿Creen que alguien que está gobernado por la disciplina y por la palabra de Dios tiene el corazón de llegar a hacer eso? Hermanos, ¿cómo un ser humano común y corriente puede llegar a ese nivel de brutalidad? Si no es alguien que está viviendo apartado de la palabra del Señor. Solo alguien que está lejos de Cristo y que no conoce la verdad y que está dominado por su concupiscencia, por sus malos pensamientos, por la basura que el mundo enseña. Vos no te dejes. Así hubiese sido, por la razón que haya sido, hermanos, no hay motivo para hacer eso. Pero engañado de la mentira de Satanás, cometen semejante barbaridad, que no tiene nombre, hermanos, no tiene nombre. De eso es que el Señor a usted y a mí, yéndonos a un extremo más lejano, como el ejemplo que acabo de decir, nos está librando. Cuando usted está sometido a la palabra de Dios, cuando usted permanece en Él, usted es libre de todos esos pensamientos. Hermano, cuando el Señor viene a usted, hermanos, va a venir alguien, y no se extrañe, Dios no quiera ocurra, pero va a venir alguien, un ejemplo, puede venir con intenciones de estafarle, de engañarle. Hermano, le va a engañar, quizás le va a robar en su negocio, pero el que es discípulo de Cristo, actúa como discípulo de Cristo. Si usted es hijo de Dios y permanece en Él, la garantía está en usted, no en el que está afuera. Usted y yo no podemos controlar cómo alguien que no conoce a Cristo va a atacarle a usted o va a acercarse a tratar de engañarle a usted.
Pero usted y yo, como hijos de Dios y como personas libres que vivimos en la verdad y que ya no somos esclavos del pecado, no vamos a actuar en base a nuestra reacción humana. Si alguien viene y imagínese cómo es de confrontante la palabra de Dios. Que el Señor Jesucristo dice que si alguien te quita tu túnica, le des la capa. Si alguien vino y te enganchó en un negocio y tú perdiste más dinero del que debías, en lugar de decir, ay, este me estafó, este me engañó, le di fiado y no me pagó, en lugar de actuar como alguien que no conoce de Cristo, de usted va a salir cosas que solo alguien que mora el Espíritu Santo dentro de usted va a actuar. Un ejemplo más simple, cuando usted conduce y se le atraviesa a alguien y siente esa tentación del enemigo de tocar el pito 3 veces, el Señor va a poner paz en usted. Pero hermano, si yo vengo manejando mi vehículo, vengo oyendo un heavy metal bien pesado y se me atraviesa alguien, una señora, una viejita, por error no vio el espejo y se me atravesó, ay hermano, capaz hasta baja el vidrio y le dice algo. Pero alguien que viene con su mente pensando en Cristo, morando el Espíritu Santo en él, como dice aquí, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Usted va a entender que el mundo está lleno de gente estresada, de gente que no tiene paz en su corazón, que van persiguiendo los deseos de su corazón, y que usted no va moviéndose en los deseos de su corazón, sino en la voluntad del Señor. Y que cuando venga esta personita que nos hace difícil o incómoda la vida, la forma de actuar de nosotros es diferente. Eso se nota, eso se ve. ¿Y cómo actuaba él antes? Que él sacaba el corvo y empezaba a amenazar y le hacía así en el suelo. Y venite pues. Pero cuando mora el Espíritu Santo de Dios, sos más pacífico. Ves con otra perspectiva la vida. Pero eso viene cuando Cristo mora en tu corazón, cuando has dejado que Cristo gobierne tu corazón. Porque tienes más control de tus emociones, de tus explosiones emocionales. Vienen estos y le dicen, versículo 35, y el esclavo no queda en la casa, dice nuestro Señor, para siempre. El Hijo se queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, le dice Jesús a los judíos. Pero procuráis ¿qué? Procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. A eso es a lo que me refiero. Ellos estaban oyendo la verdad de Cristo, pero ellos estaban con su venda bien puesta, con su concupiscencia y su mente en otra, como usan esta palabra común, en otra vibra, por decirlo así. Cristo les estaba hablando una verdad espiritual y ellos pensando que Cristo venía a quitarle su puesto como líderes del templo en ese entonces. Cristo venía a compartirles la verdad y ellos tratando de matarle, tratando de buscar en qué se equivocaba Cristo para apresarle y llevarlo a prisión. Viene Cristo y les dice nuestro Señor: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida entre vosotros. Ellos no lo entendían. ¿Cómo usted, que no ha conocido a Cristo, va a entender que tiene que tener amor por sus enemigos, que tiene que orar por las personas que le son difíciles? ¿Cómo usted, que no ha venido a Cristo,
va a entender lecciones de que tiene que poner su mejilla cuando le den en la otra. Eso solo lo entiende alguien que ha conocido la verdad. Y alguien que ha sabido que ser esclavo del pecado le ha hundido su vida. Esta gente no logró captar quién era el que les estaba hablando, la verdad que Jesús les estaba compartiendo. Versículo 38. Yo hablo lo que he visto cerca de ¿quién? Del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Y se está refiriendo a que el padre de ellos era Satanás. Ya lo vamos a ver en los siguientes versículos. Vemos ahí nuevamente el ejemplo de la introducción. Jesús le dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Jesús vino a compartir lo que el Padre le compartió a él. Vamos siempre al rol de maestro-discípulo. Uno va a la escuela y aprende de su maestro. Uno aprende lo que le enseñan. Estos hombres, los judíos que trataban de increpar a Cristo, querían matarle, querían ponerle trampas, porque eso era lo que el enemigo les había enseñado. Era la venda que tenían ellos. Pero los 50 hermanos que estamos aquí, no los he contado un decir, va. Nosotros no tenemos que tener esa venda. Cuando vayamos allá afuera, tenemos que reflejar a Cristo, hermanos. Somos discípulos de Él. Y probablemente nos equivoquemos. Pero ahí está el Señor para corregirnos y volvernos a enseñar. Pero tenemos que entender que para poder aprender esto, tenemos que permanecer, como en el 31 dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Tenemos que tener la lección aquí memorizada. A mí me encanta que el sábado pasado fui a jugar al torneo, a rellenar un hueco, fui ahí con mi equipo amado Corintios. Hoy vamos con todo de nuevo. Entonces fuimos ahí a Corintios. No estuvo Luis el sábado pasado, por eso fui a cubrirte Luis. Y me encantó que antes de jugar tienen que decir un versículo bíblico. Jóvenes y hermanos que estamos aquí, aprenderse la palabra de Dios es importantísimo, hermanos. Usted no sabe en qué momento del día o de su vida va a necesitar esa verdad espiritual. Usted no sabe cuándo el mundo te va a atolondrar de pensamientos negativos y la palabra de Dios, ese versículo que aprendiste allá, te puede hasta salvar la vida, te puede cambiar tu realidad. Y por ello, si vosotros permanecéis en mi palabra, para permanecer en su palabra, hermano, hay que exponerse. Y si vamos más adelante, hay que aprendérsela, hay que memorizarla, hay que conocerla. Porque solo contemplando la palabra de Dios en su vida y en la mía, vamos a tener herramientas para defendernos de las tentaciones que el enemigo pone delante de nosotros. No te preocupes, tranquilo. Solo el Señor puede hacer eso. Pero eso viene de un corazón que ha nacido de nuevo. Solo viene de un corazón que ha sido transformado. Eso no significa que no estoy sujeto a equivocarme. Vuelvo y lo repito. Y más simple de lo que estamos. Dentro de unos minutos vamos a estar jugando. Y el calor del fútbol puede subir nuestra temperatura y nuestro ánimo. Pero si permanecemos en él, no vamos a ver. Imagínense que hoy jugaron una final. Paris Saint-Germain, ¿cuál era el otro? El Inter. Vio que salieron matándose, peleándose de enemigos ellos. Y todos ellos, aún hasta los que perdieron, ganaron millones. Usted y yo, así gane, no gana nada, hermano. No tiene sentido irse a pelear allá. Diviértase, juegue, disfrútelo. Dios nos ha dado el privilegio. Pero por encima de todo eso, acuérdese que la palabra de Dios, si usted permanece en ella, así te den una patada ya, por error,
o algo, o te tropezaste, o te pitaron mal. Aún los árbitros somos equivocados. Hermanos, nuestro corazón y nuestra mente no se va a descontrolar. Es importante la palabra del Señor. Si usted no guarda esa palabra, hermano, el enemigo lo va a desviar. Y si usted se aparta del Señor, dice nuestro mismo Señor Jesucristo, que apartados de Él, nada podemos hacer. Y muchas veces, y se lo digo yo, que no soy nadie, hermanos, pero tengo unos años en esto, yo ya he sentido que me he apartado del Señor y hasta la tarea más simple y más fácil me ha salido mal. Esa es una alarma. ¿Qué me está pasando? Un momento. Hay que revisar cómo anda mi caminar con el Señor. Estoy yendo bien, estoy yendo mal, y eso es lo bello del Señor. Cuando eso pasa, esa alarma pasa, es porque el Señor te está llamando a que volvamos a esto. Porque volviendo a esto, entonces no nos va a pasar lo de los judíos, que no hallaban cabida la palabra de ellos en sus oídos. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón y sabe que es de Él y es discípulo de Él, cuando tropiece, usted sabe que en la palabra de Dios va a hallar verdad, va a hallar dirección y va a volver a encarrilar su camino. Y va a volver a encarrilarlo. El Señor es así de bello, así de misericordioso. No nos hunde no nos hace tropezar para destruirnos, sino para restaurarnos. Eso es lo precioso del Señor. Pero eso lo va a encontrar aquí, no afuera, hermano. Afuera no, afuera si usted cayó, usted es un fracasado. Usted no tiene nada que hacer aquí. Eso es lo que el mundo y lo que el enemigo hace cuando usted cae. Dios no, nuestro Señor no. Como dice la palabra en el versículo 32 para cerrar, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Seamos libres, hermanos. Inclinemos el rostro y oremos. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque usted ha sido bueno. Usted ha sido fiel, usted ha sido misericordioso. Su amor, su presencia ha estado con nosotros. Ha sido fiel, Padre eterno. Muchas gracias, porque su palabra nos exhorta, nos da conciencia de pecado, Señor. Nos llama a aprender de usted, a conocerle más, a vivir más cerca de usted. Perdónenos, Padre Celestial, por cada uno de los errores. Perdónenos, Padre Bello, por cada una de las faltas, de las desviaciones de nuestra concupiscencia, de nuestra mente, de nuestra tendencia al mal, Padre eterno. Ayúdenos, Señor Jesús, todos los días a vivir su palabra, a honrarle, a glorificarle, a permanecer en usted. Señor, no somos los mejores, no somos dignos, nuestra mejor obra es un trapo de inmundicia, dice su palabra. Pero hoy venimos rendidos, reconociendo que en usted podemos encontrar restauración. Perdónenos por apartarnos de su discipulado, de su disciplina, de su enseñanza. Ayúdenos, Señor, a permanecer en usted. Ayúdenos, Señor, a no alejarnos, a no desviarnos por la vanidad de este mundo, Señor del cielo. Le ruego su Espíritu Santo esté con nosotros y nos permita ser libres, Señor. Porque usted dio todo en esa cruz, Señor. Su sangre nos lava, nos limpia, nos transforma, nos moldea, nos cambia el chip, Padre eterno. Ayúdenos, Señor, a no apartarnos, a permanecer en su palabra, Señor. Y ahora, si hay alguien que no ha recibido a Cristo en su corazón, hay alguien que no ha dado ese paso de fe, de entregar su vida a Cristo, decirle: Señor, te entrego mi vida. Hermano,
entregue su vida a Cristo. Un consejero se va a acercar a usted. Vamos a orar por usted. Solo queremos orar con usted y por usted. Acepte a Cristo en su corazón. No es un cambio de iglesia ni de religión. Es un venir a Cristo. Es un entregar su vida al Señor, que su vida sea diferente. No se trata de nosotros, se trata de Cristo. Es por Él, es para la gloria de Él, para la honra de Él. Los principalmente beneficiados de acercarnos a Cristo somos nosotros. Usted sigue estando en el trono, Señor. Si hubo alguien, Señor, habrá alguien que quiera recibir a Cristo y entregar su corazón a Cristo. ¿Habrá alguien? Señor, gracias porque los que estamos somos tus hijos. Si hubo alguien que se resistió a su llamado, dele una nueva oportunidad. Que su Espíritu Santo vaya con cada uno de ellos, con cada uno de los que aquí estamos. No nos abandone, Señor Jesús. Que nuestra cabeza no se pierda en la vanidad de este mundo, Señor. Rogamos que su Espíritu Santo permanezca en cada uno de nosotros. Apartados de usted nada podemos hacer. Le necesitamos, Señor. En Cristo Jesús oramos y nos despedimos. Amén y amén. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a despedirnos con una alabanza. Espero que me ayuden con sus palmas y con su voz. Cantamos, cambiaré mi tristeza. Vamos todos juntos diciendo: cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor, cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado y estando atribulado, pero nunca derrotado y perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé en quién voy y en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, sí, Señor. Sí, sí, Señor. Amén, amén. Estando atribulado y estando atribulado, pero nunca derrotado, no. Y perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé en quién voy y en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor, cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los
entregaré por el gozo de